Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los continúe bendiciendo. Para mí es una enorme bendición poder nuevamente dirigirme a ustedes. Espero en el Señor que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy con respecto a Primera de Juan y el tema que hemos venido hablando sobre la importancia de cómo permanecer o tener una verdadera relación con el Señor, llegue también a sus vidas como ha llegado a la mía. Hoy quiero dirigirme en el capítulo 3 de Primera de Juan, del verso 4 al verso 10. Voy a leer, oramos y que Dios nos acompañe a todos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, yo te pido que en estos minutos que me regalas de poder dirigirme a mis hermanos, quiero orar, Señor, para que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Necesitamos la guianza y la influencia de tu Espíritu en nuestras vidas para poder ser claros y entendidos en tu consejo. No solo a mí, pero oro por todos los que van a escuchar este mensaje, para que la sabiduría tuya también nos envuelva, Señor, y que juntos podamos discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sabemos, Dios, que estamos sujetos a una humana debilidad, por lo cual suplico que mis hermanos tengan discernimiento, para que si yo dijere algo que no está en conforme a tu voluntad, ellos tengan discernimiento para poder entenderlo por tu Espíritu y poner a un lado lo que no es tuyo. Mas suplico, Dios, para que la sabiduría tuya nos alcance a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Partiendo del verso 4, Juan nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y me interesa mucho ese texto porque, aunque pareciera que al inicio no tiene ningún impacto con lo que viene hablando, en el contexto bíblico es claro que Juan lo que nos está haciendo ver es la realidad del ser humano. El ser humano está sujeto al pecado. Ahora, ¿qué evidencia esa verdad? La ley. Porque la ley vino para manifestar que nosotros somos pecadores. La ley revela tanto la justicia de Dios, la santidad de Dios, pero también revela la inutilidad del ser humano para presentarse ante Dios justo. El ser humano por sí mismo no puede justificarse, el ser humano por sí mismo no puede alcanzar cambios tangibles en su vida. Puede moralmente mejorar, puede moralmente, físicamente, puede mentalmente tener algunas mejoras, pero eso no tiene ningún impacto en el aspecto espiritual cual Juan lo está hablando. Juan está hablando de que nosotros debemos aprender a volver al principio original del por qué fuimos creados. Fuimos creados para permanecer con Dios, para estar con Dios, para vivir una vida conforme a su voluntad, para conocerlo, para poder disfrutar su presencia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Juan viene y dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, inmediatamente está metiendo la idea de que definitivamente muchas veces no podemos permanecer en Dios porque hay todavía pecado en nosotros. ¿Y qué evidencia el pecado? Pablo viene a decir: porque yo no conocí la codicia hasta que se me dijo no codiciarás. Porque yo no conocí el pecado sino por causa de la ley. La ley es santa, la ley es justa, pero toda infracción de la ley es pecado. Ahora, puede ser que una persona socialmente sea muy buena, humanamente sea noble,
Pero si ha fallado en cualquier punto de la ley que se nos fue dado en el Antiguo Testamento, es infractor de la ley y por causa de eso es pecador. Es lo que Pablo está tratando de transmitir a la iglesia de todos los tiempos. Dese en cuenta de que usted y yo necesitamos de alguna manera una justicia mayor. Necesitamos entender que la ley nos atrapó a todos y nos condenó y nos hizo ver que necesitamos algo mayor que lo que eran nuestras propias fuerzas. Una persona puede ser que cumpla los mandamientos en ciertos aspectos. Puede ser que diga a alguien: mira, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no he robado. Pero si mentiste, ya eres culpable de toda la ley. Porque ese es el asunto de la ley. La ley, toda la infracción de la ley es pecado. Puede ser que usted diga: no, yo casi no miento, pero con una mentira ya usted es condenado por la ley, porque la ley lo que evidencia es nuestra miseria personal, miseria que va creciendo en nuestras vidas delante de Dios y que de alguna manera nos lleva hasta vivir una vida en práctica pecaminosa. Miren el verso 7 y 8, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. Y esa es la sentencia que da Juan. Juan hace ver que la naturaleza humana, al haber caído, nosotros al haber entrado en un nacimiento de vida humano, desde que nacemos bajo la condenación del pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios dice? O trata Juan de transmitirnos: si ustedes quieren permanecer en el Señor, necesitan primero entender que sus justicias no los van a presentar delante de Dios como Dios desea. Nadie puede tener el poder de agradar a Dios por sus propios medios. Nadie. No hay justicia humana que pueda agradar a Dios. De hecho, el profeta en el Antiguo Testamento dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que al ser infractores por la naturaleza que tenemos, al ser personas que necesitamos de una justicia mayor, Juan no está diciendo de que debemos ser más justos. Juan está haciendo alusión a que necesitamos una justicia mayor, y esa justicia mayor es Cristo en nuestras vidas. Justificados por la fe, tenéis paz para con Dios, dice el apóstol Pablo en capítulo 5 de Romanos. Si usted quiere presentarse ante Dios, quiere disfrutar la presencia de Dios en su vida, día con día, usted tiene que llegar al punto de convencimiento de que nada hay en su vida que agrade a Dios exceptuando Cristo. Solo Cristo, por el Espíritu Santo, nos viene a dar aceptación delante del Padre. Por eso es que cuando Jesús en algún momento en Mateo dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no puedes entrar. Y es que esa justicia mayor es la justicia que recibimos en Cristo Jesús. Por eso Juan viene y dice: hijitos, no se engañen, el que hace justicia no está hablando de hacer nada más, está hablando de que cuando la justicia de Dios, que es Cristo, viene a nuestras vidas, nos presenta justos ante el Padre. Ahora, no nos podemos engañar, porque muchas veces hay un engaño en el corazón humano que hace creer que su justicia es suficiente para estar delante de Dios. Para Dios, lo que es de la carne, carne es, bueno o malo. Normalmente nos ocupamos de las cosas malas de la carne, como adulterio, fornicación, cosas como dice Gálatas 5. Ahí hay cosas que uno dice: uy, yo no hago eso, me aparto de eso, y eso es bueno, y qué importante hacerlo. Pero esa es la cara de lo malo de la justicia. Pero también está la cara de lo bueno de la justicia humana. Permítame explicarlo mejor de esta manera. Jesús en una ocasión dijo: si van a orar, háganlo en secreto para que vuestras oraciones sean agradadas ante Dios. Estoy parafraseando. Hazlo en secreto para no ser vistos por los hombres. La oración es buena, es importante, pero cuando yo la hago en mi carne, en el área humana de mi carne, por bueno que sea, es abominable ante Dios. Por eso es que Dios nos manda a tener cuidado con respecto a esas áreas
que parecen buenas, pero que al final también son carne. Lo malo y lo bueno de la carne es carne. Cuando en Génesis se nos habla de que Adán y Eva comieron del árbol, si usted lo ha leído en Génesis, la referencia es el día que comías del árbol del bien y del mal. Ahora préstele atención a esto. Del mismo árbol florece los dos frutos, bueno y malo. Por eso es que nuestra justicia no son suficientes. Alguna persona moralmente puede ser muy noble, muy buena, pero eso no te va a salvar, eso no te va a dar relación con Dios. Usted necesita la justicia de Dios presentada a la humanidad, la cual es Cristo. Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante dice que ahora está presente la justicia de Dios a través de Jesucristo por la fe. Así que entonces Juan lo que nos está tratando de llevar es a un punto de quiebre en donde nos hagamos un autoanálisis y entendamos que si queremos tener una relación estrecha con Dios, no hay aspecto humano que nos presente agradables ante Dios, sino solamente el sacrificio perfecto de Jesucristo, la vida perfecta de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual Juan en 2 veces repite ahí en el verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Cristo, al ser la justicia de Dios para el mundo, entonces nos presenta dignos ante el Padre, y Él apareció para quitar el pecado. Él sí apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo nos tenía atrapados por causa de nuestra naturaleza pecadora. Él nos llevó cautivos por causa de nuestra iniquidad y pecado. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Cristo viene y nos lleva en su muerte y nos trae en su resurrección y nos lleva ahora y nos trae en su vida. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora agrademos al Padre. La justicia que agrada a Dios no es la que yo puedo hacer, es la vida de Cristo en mí. Y usted debe entender eso, porque muchas veces queremos ser muy buenos para orar a Dios o agradar a Dios, y entre más intentamos en nuestros propios medios, nos damos cuenta de que somos demasiado débiles. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque Dios no solo quiere tratar con lo malo de la carne, pero Dios también quiere tratar con lo bueno de la carne, que al final es carne. En esto algo parecido nos habla Juan en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se presenta ante Jesús y entonces viene con un pensamiento en su corazón: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús sin que él hablara, de una vez le aborda y le dice: es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no hereda el reino de los cielos, ni tampoco se puede sujetar a la ley de Dios, ni lo bueno ni lo malo de la carne. Y lo que pasa es que muchas veces al nosotros meternos en el marco de tratar de pretender, de buscar, de agradar a Dios en nuestros aspectos humanos o carnales, lo que hacemos es enfriar la vida de Cristo en nosotros o bloquear el desarrollo del Espíritu en nuestras vidas. Y cuando nos damos cuenta, ya no solo hacemos lo bueno de la carne, sino también lo malo. Esa es la razón por la cual Juan ataca directamente al pecado. Y no solo ataca al pecado, sino ataca al que practica el pecado. Porque, hermanos, el punto de práctica de pecado es que al haber nacido nosotros bajo la carne o vivir bajo una vida de la carne, lo que pasa es que por más que queramos agradar a Dios, sencillamente la carne es aborrecible para el Señor. Hay cantidad de personas que sirven en las iglesias o que dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano. Y Juan pone el dedo en la llaga en el verso 10 cuando dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Wow, eso duele.
Pero es importante que esta palabra nos desnude para que dejemos de engañarnos a nosotros mismos y creer que porque yo voy a un templo, o porque voy a una iglesia, o porque pertenezco a una institución o a una asociación, ya soy hijo de Dios. La religión no es suficiente para que nosotros estemos en una comunión con Dios verdadera. La religión no es suficiente. Toda religión tiene sus frustraciones diariamente y constantemente. Solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Solo a través de Cristo podemos vivir una vida abundante, una vida llena de gracia y de paz, en donde su justicia nos abraza y nos presenta ante el Padre para andar conforme Él anduvo. Por esa razón Juan nos insiste una y otra vez que debemos nosotros hacer un alto y no engañarnos. Ahora, la solución que da Juan es el nuevo nacimiento. Se lo dice a Nicodemo y nos lo dice a nosotros. Cuando Juan escribe que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, lo mismo está diciendo en su primera carta a la iglesia de todos los tiempos. Es necesario el nuevo nacimiento, porque no se puede vencer el pecado, no se puede deshacer las ligaduras que el diablo tiene sobre la humanidad si todavía el pecado sigue ahí. ¿Cuántas personas han dicho, Señor, no lo vuelvo a hacer, y sigue haciéndolo? ¿Cuántas personas no han dicho, ahora sí va a haber, yo de aquí en adelante voy a cambiar? Y pasan 2 días y sigues en lo mismo, porque usted necesita una justicia mayor. Y solo Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Solo Cristo apareció para quitar nuestros pecados y presentarnos justos delante del Padre. No podemos pretender tratar de agradar a Dios por convenios personales o pactos personales. Hoy en la iglesia se mueve mucho esa idea filosófica o ideológica de que haga un pacto con Dios, que esto y lo otro, como si Dios necesitara que yo hiciera un pacto con Él. No, Dios ya hizo un solo pacto ahora en el Nuevo Testamento con su Hijo. Y el que está en Cristo está en la vida. El que está fuera de Cristo está bajo los lazos del diablo. Y lo dice definitivamente Juan cuando dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y lo que necesitamos entonces es humillarnos bajo la mano poderosa del Señor y permitir que la justicia que es en Cristo deshaga toda obra del diablo. Y no solo eso, sino que quebrante aún nuestro orgullo. Porque usted no puede agradar a Dios por sus medios. Usted, la única manera, y yo, que agradamos a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Viene Juan entonces al presentarnos la idea de nacer de nuevo. Es que nos hace ver ahí en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es que cuando nacemos en nuestra naturaleza humana, quiéralo o no, aunque nacimos con sueños, como niños, deseando hacer lo bueno, nuestra naturaleza humana, al estar caída, siempre vamos a pecar. Por eso es que al estar ligados constantemente a nuestro cuerpo y nuestra alma, siempre somos propensos a mentir, a engañar. Pero Cristo apareció para darnos una nueva vida. Le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no entendía la idea y dijo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le hace entender que este asunto no es natural, es algo espiritual, algo que viene por la palabra y por el Espíritu. Cuando usted escucha el Evangelio y clama al Espíritu de Dios con humildad y le dice, yo no puedo entrar al reino de los cielos en mis medios, yo no puedo cambiar por mí mismo. Cuando usted se humilla ante la mano poderosa de Dios, Dios te va a levantar. Cuando usted llega a un punto de quebrantamiento y nada más diga, Señor, no puedo en mis fuerzas, no hay vigor en mí, no hay fortaleza en mí, entonces el Espíritu por la palabra va a comenzar a influenciar en tu vida, traer la vida de Cristo, y esa nueva vida de Cristo comienza a llevarte en un proceso diario de cambio. Quiero explicar algo que creo no es bueno que quede al aire. Cuando Juan dice que el que practica el pecado es del diablo y la simiente de Dios no está en él, pero cuando Juan dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, quiero que usted entienda algo aquí importante.
o así lo entiendo yo. La idea de práctica es satisfacción. La idea de práctica es que me gusta. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, el pecado le es deleitoso, le es agradable. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, aunque todavía sigue lidiando con la naturaleza pecadora que todos tenemos, ya no se deleita en el pecado. Ya el pecado para él o para ella es repugnante, porque no quiere ensuciarse. Entonces la diferencia no está en que no peque, porque si tomamos el texto llanamente y nada más decimos, bueno, es que si usted nació no debe pecar. No. Todo ser humano tiene una lucha. Y mientras estemos en este cuerpo, esa lucha va a permanecer, así usted haya nacido de nuevo. Pero el nuevo nacimiento por el Espíritu y la palabra va a generar en usted un cambio interno en donde ya el pecado no le es deleitoso, en donde el Espíritu de Dios viene a redarguirlo, en donde el Espíritu de Dios le provoca en usted un dolor por causa del pecado, y cuando se da cuenta es que aquello que usted se deleitaba ya no lo quiero hacer más. Allí es donde entonces Juan viene y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se deleita en el pecado. ¿Por qué? Porque al venir la simiente de Dios, que es Cristo, por la palabra, su vida, entonces ya no se deleita, ya no peca, ya no quiere pecar, ya su corazón está apartado de ese deleite. Ahora su deleite está con Dios. Ahí es donde Juan en el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo siguen manifestando actitudes deleitosas hacia el pecado, no les da igual, así estén en cualquier iglesia del mundo o religión del mundo. Si usted todavía se deleita del pecado, la simiente de Dios no está en usted. Sí, todos nosotros hemos bregado con las situaciones de la carne. Y cada vez que hemos fallado, hemos llorado, hemos pedido perdón, hemos dado cuenta que eso no agrada a Dios y que trunca nuestra relación con Dios. ¿Qué hacemos? Buscamos a Dios, confesamos nuestros pecados, como decía Juan en su contexto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, nos apartamos de ello y seguimos adelante en una búsqueda de una relación con Dios diariamente. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestro corazón se acostumbra a sencillamente engañarse a sí mismo, llega a un punto en donde sencillamente el engaño lo desubica de tal manera que en lugar de tener una relación genuina con Dios, lo que tiene es una religión, porque cantidad de personas están en los templos, pero sus corazones no están ligados al Señor. ¿Y por qué lo decimos con tanta claridad? Por la práctica que hay en su vida. Y aún más, Juan nos lleva a un punto más fino, en donde nos hace ver que el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Y eso nos desnuda para que entonces hagamos un alto y nos preguntemos, Señor, ¿estoy amando yo el pecado? Y si estoy amando el pecado, lo que debo hacer es pedir perdón. Y si estoy haciendo un alto en mi vida y me doy cuenta que mi actitud hacia mi prójimo no es de amor, sino más bien de rencor, de odio, de miseria, de egoísmo, entonces sencillamente lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Juan lo que quiere es desnudar el corazón de la iglesia de todos los tiempos por el Espíritu Santo, para que entonces no sigamos en el engaño, sino más bien nos desnudemos delante de Dios y supliquemos misericordia para que la nueva vida de Cristo llegue a nosotros. Tristemente, muchas personas se acostumbran más a la religión y pueden pasar años, son hijos de cristianos, son hijos de tercera generación de cristianos, de pastores, pero sus vidas no irradian el gozo y la vida nueva, porque sencillamente cayeron en el engaño creyendo que porque están dentro de la iglesia o dentro de una congregación son hijos de Dios. No, hermanos, los hijos de Dios se manifiestan en la justicia de Dios que mora en ellos, que es Cristo, el cual nos lleva a andar como Él andó. Ahora, el resumen de todo esto, nosotros debemos darnos cuenta que para que el nuevo nacimiento llegue a nuestras vidas, como Juan lo está diciendo, primero debemos reconocer que lo necesitamos.
Necesitamos que Dios, al desnudar nuestro corazón, nos demos cuenta de que si en nosotros hay manifestaciones de deleite de pecado, hay manifestaciones de injusticia, de odio, rencor hacia el hermano, lo que debemos hacer es pedir misericordia y perdón y permitir que el Evangelio, por la palabra, por el Espíritu, llegue a nuestras vidas y quebrante nuestros corazones para que nos ponga entonces en paz con Dios y en paz con los demás. Juan entonces nos dice en el verso 11 en adelante, para ir amarrando todas las ideas, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Pero el que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí Juan entonces amarra el centro del mensaje, haciéndonos entender claramente de que el mensaje no ha cambiado y que si nosotros amamos a Dios, vamos entonces a amar a los hermanos, y si amamos a los hermanos, vamos a mantener una relación intensa y estrecha con el Señor. No nos engañemos cual Caín, que por envidia, por maldad, aborreció a su hermano. Y es que, hermanos, el que aborrece a su hermano, según dice Juan, ya es homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. Pero si amamos al Señor, si amamos y queremos al Señor, debemos estar en disposición de también ser transformados para amar a nuestro prójimo, así como Dios nos amó. Hermano querido, yo creo que la palabra nos desnuda en este sentido y nos hace ver con humildad que necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que transforme nuestra vida, nuestro corazón, y que nos dé esa nueva vida para poder tener una comunión y relación estrecha, diaria con el Señor. Quiero orar, hermano. Padre, en este momento yo te pido perdón por mí y por mis hermanos, porque muchas veces más que una relación hemos tenido una religión, Señor, porque muchas veces más que una vivencia lo que hemos tenido es un engaño. Pero ahora que tu palabra desnuda nuestro corazón, nos damos cuenta que en muchas ocasiones hemos infringido la ley y que por la ley nadie se justifica delante de ti, solo a través de Jesucristo. Oramos para que la vida de Cristo inunde nuestro ser, para que la obra de la palabra y el Espíritu envuelvan nuestra vida de tal manera que podamos, Dios mío, Señor, por el Espíritu amar lo que tú amas, Señor, amarte a ti y amar al prójimo. Gracias, porque la palabra, aunque es dura en muchas ocasiones, desnuda nuestro corazón para no caer en el engaño de la religiosidad del diablo. Libéranos, Señor, de todo orgullo, de toda soberbia, y haznos nacer de nuevo por el poder de tu Santo Espíritu. Que podamos nosotros aborrecer el pecado como tú lo aborreces y amar la justicia y la verdad como tú lo amas. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.